Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Gonzalo Zarza Martínez, soy alumno de la Universidad Univer Millennium y estudio la licenciatura en Nutrición. El presente video es para acreditar la materia de seminario de investigación, hablándoles un poquito de lo que son las herramientas de investigación, básicamente de lo que es el cuestionario. Recordemos que toda investigación se basa en la obtención de información. Es por ello la importancia de las técnicas de recolección de datos, las cuales pueden ser cualitativas o cuantitativas. Entre más clara sea la información, menos problemas se tendrá en la investigación o en el objetivo de la investigación. Es importante que el investigador esté próximo a la obtención de la información. Solo así tendremos un control de calidad adecuado para no tener sesgos ni problemas en el momento de reunir y recabar todos los datos importantes para la investigación. Una herramienta de investigación es el cuestionario, que lo podemos definir como el documento de recolección de forma organizada de los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta. El cuestionario debe recoger información sobre todas las variables consideradas de interés. Un punto importante antes de generar las preguntas de las cuales va a estar compuesto el cuestionario, es importante conocer cuál es la población a la que se va a dirigir, el nivel cultural, la edad, el estado social, el estado de salud, entre otros aspectos, así como el sistema por el que se va a aplicar, ya que serán estos aspectos los que condicionen el número de preguntas, el lenguaje empleado y el formato a las respuestas. Es importante que el cuestionario se construya siguiendo uno de los criterios de calidad clave, que es la fiabilidad y la validez. ¿A qué se refiere? La validez es la capacidad que tiene un instrumento de medir el concepto que se quiere evaluar. La fiabilidad es cuando se mide de modo reproducible lo que se quiere, relacionando con la estabilidad en mediciones sucesivas. La sensibilidad al cambio es otro aspecto o otro punto de calidad. Esto se refiere a la capacidad de detectar cambios reales positivos o negativos en la salud. Este indicador de calidad va dirigido a cuestionarios que tienen que ver con o cuestionarios dirigidos al ámbito de salud específicamente. Las variables se deben de seleccionar a conciencia. Se debe de evitar seleccionar un elevado número de variables para evitar el cansancio del investigador y del sujeto objeto a estudio. Las variables en una investigación se pueden clasificar en tres categorías. Tenemos la nominal, la ordinal y la métrica. La nominal es la información es cualitativa, esto es sexo, grupo sanguíneo, entre otros. Estos datos dicotónicos deben de tener una respuesta excluyente a la otra. Por ejemplo, si no, varón, mujer, etc. La ordinal, la información es cualitativa, pero las categorías guardan un orden, grado de úlcera por presión, clase social, etc. La métrica, la información que se recoge es cuantitativa, se pueden distinguir tres tipos: métrica categorizada, métrica continua y métrica discreta. La categorizada es cuando se recoge información cuantitativa que se registra agrupada en el intervalo de clases, por ejemplo, la edad, menores de 21 años, de 21 a 50 y mayores de 50 años. En estas categorías no puede estar, va específica, porque no se puede mezclar entre menores de 21 años, variables de mayores de 50 años. Esta es muy específica y por eso se categoriza. La continua es cuando se recoge información cuantitativa cuyos valores son números reales, por ejemplo, el peso, la talla, la edad, entre otros, presión arterial y demás. La discreta es cuando se recoge información cuantitativa procedente de un recuento, por ejemplo, número de hijos, número de residentes, entre otras cosas.
Existen varios tipos de cuestionarios, entre ellos el cuestionario aplicado mediante entrevista personal. Entre las ventajas destacadas es la ausencia de influencia de terceros. Puede ser más extenso al exigir menos esfuerzo del entrevistado y se consigue la mayor tasa de respuestas, entre un 80 y 85%. Tenemos otro que es el cuestionario aplicado mediante entrevista telefónica. Entre las ventajas se encuentra su bajo costo, la accesibilidad a las personas que no conceden entrevistas en sus domicilios por desconfianza. Este es un punto importante. En la actualidad, gracias al incremento de la delincuencia, es un aspecto que se va al incremento, personas que no quieren ser encuestadas y no permiten encuestadores en sus domicilios. Entre los inconvenientes es la falta representativa en la muestra de la gente que no tiene teléfono. No puede utilizarse materiales de exhibición como gráficos, reglas, entre otras situaciones. Y no pueden ser ni muy extensos y con muchas opciones de respuesta, ya que pues te pueden colgar el teléfono de forma inmediata. Cuestionarios enviados vía correo electrónico. Al igual que el teléfono es de bajo costo, sin embargo el sesgo mayor aquí es el acceso a una conexión a internet, el acceso a un teléfono inteligente y sobre todo el acceso a la conectividad de internet, sobre todo en comunidades rurales o comunidades de bajos recursos. Este tipo de cuestionarios no se podría aplicar de forma adecuada, puesto que del 100% de las familias, 1 o 2 son de los que pueden llegar a contar con teléfono inteligente. Sin embargo, la conectividad, desgraciadamente, pues no la van a tener. Cuestionarios autoadministrados en grupo de presencia de un entrevistador. Esto se refiere a realizar entrevistas en grupo. Básicamente están basadas a grupos ya establecidos. Puede ser en escuelas, puede ser en empresas. Establecer un grupo de forma aleatoria sería difícil, puesto que no todos van a tener interés en el cuestionario o no podemos determinar que las variables vayan a ser determinadas para el tipo de personas que se vayan a integrar al cuestionario. Las limitaciones básicamente proporcionan afirmaciones y no mediciones. Tiene el entrevistado influencia del entrevistador. Tipos de respuesta pueden ser cerradas y abiertas. Las cerradas son las que se especifican de antemano las posibles respuestas alternativas. Por ejemplo, ¿cuál es su estado civil actual? Soltero, casado, viudo, separado, divorciado. Por lo general presentan categorías exhaustivas, aunque dependiendo de la naturaleza de lo que se estudia, en ocasiones el encuestado podrá seleccionar si es necesario más de una opción. Las abiertas no están preestablecidas. Cada entrevistado contesta con sus propias palabras. Por ejemplo, ¿cuál es su estado actual? ¿Cuál es su estado civil actual? El entrevistado podrá determinar y podrá contestar de acuerdo a sus criterios. Incluso podría inventar algún otro estado civil actual. Bueno, algo que tenemos que comentar también es la consideración para la redacción de las preguntas. Hay que evitar preguntas ambiguas, no usar términos vagos, no formular dos preguntas en una, no formular la pregunta de forma negativa. Las preguntas deben ser cortas y no contener muchos conceptos. De ahí la importancia de generar las variables de forma adecuada y tener a las personas que se les va a aplicar el cuestionario de cierto nivel académico, de cierto estado social y demás. Las preguntas han de ser neutras, nunca se puede tener un conflicto de intereses en la pregunta. El entrevistador siempre tendrá que ser neutro y no tendrá que aportar su opinión personal. Debe de evitarse el empleo de palabras cargadas emocionalmente. Ese es un punto importante también por parte del entrevistador.
Bien, para concluir tenemos cómo debe de quedar nuestra encuesta, cuál es el formato definitivo o cuáles son los aspectos que debe contar esta encuesta. Debe de tener identificación del organismo que se lleva a cabo el estudio, esto es, si es algún organismo gubernamental o algún organismo privado, tendrá que estar bien identificado. El título completo del trabajo que enmarca el cuestionario. Esto es importante para no perdernos dentro de la encuesta y el entrevistado tenga claro cuál es el fin de la encuesta. Declaración explícita del tratamiento confidencial de la información. Esto es importante para poder, se tiene que especificar de forma clara si se requiere alguna situación legal. El entrevistado tiene que conocer cuál es el alcance de la entrevista, tiene que autorizar y tiene que validar que las respuestas se puedan utilizar de acuerdo a la naturaleza de la investigación. Debe de contar con un espacio para la fecha, esto es importante. Y es importante que debe de contar con una frase de agradecimiento para el encuestado por su esfuerzo y por su participación. Bien, pues por mi parte es todo. He aquí la bibliografía del cual fue tomada la información. Vuelvo a repetir, este video solo tiene fines de acreditación de una materia, no tiene fines de lucro. Las imágenes compartidas fueron tomadas de internet, desgraciadamente no cuento con los autores, pero bueno, se les hace la mención, no son imágenes propias, son tomadas de internet. Y bueno, gracias a la bibliografía y a los autores de los artículos revisados, aquí la bibliografía. Muchas gracias por su atención y eso es todo.